La bendita agua. Esta historia que me ocurrió fue muy triste, pues me puso a hacer cosas que jamás pensé hacer. Me desconozco, al igual que mi esposo. Ojalá logremos vender rápido antes de que pase a mayores. Ustedes saben que cuando se va a comprar una finca, lo ideal es que tenga buenas fuentes de agua, pues una finca sin agua no vale nada. Es el recurso más necesario para las labores de la finca y la vivienda de la misma. Así que cuando íbamos a comprar la finca, insistí en ver el punto de agua del acueducto de la para cerciorarme que todo estuviera correcto y que llegara buena cantidad de agua. Además, vimos que la finca cuenta con una quebrada que la rodeaba, así que me encantó, pues adicionalmente tenía un tanque de 50.000 litros y cerca a la casa. Por supuesto, era poco probable que nos fuéramos a quedar sin agua en la finca. La compramos felices y encantados, pues está muy bien ubicada y a mi esposo y a mí nos pareció la mejor de todas las que habíamos visto. El propósito de la finca era vivir ahí y sembrar cultivos como plátano, frijol, maíz y cacao. Después de 2 años todo iba muy bien, no teníamos ningún problema y tampoco habíamos tenido inconvenientes de seguridad. Era una época de un verano muy difícil y empecé a notar que el tanque le quedaba menos de la mitad, lo que me llamó la atención, pues nosotros somos muy conscientes del gasto ahorrativo del agua y más en esa época de sequía. Entonces fui a ver la llave de la entrada de la tubería para ver si tal vez alguien la había cerrado o había algún taponamiento por mugre, pero en realidad no había paso de agua. Como todavía teníamos buena cantidad de agua en el tanque, no me preocupé y decidí esperar un par de días para ver si volvía el agua. Pensé que seguramente estaban haciendo algún trabajo y la habían suspendido mientras lo terminaban. Después de una semana, con ese problema, llamé al fontanero, que es la persona encargada de estar al tanto del acueducto. La verdad no sé por qué tienen fama de que no les gusta hacer bien su trabajo y que siempre buscan una excusa para no colaborar. Me dijo: mi señora, muy raro, porque el servicio del agua está normal en toda la vereda. Preciso esta semana estoy muy ocupado. Hasta el viernes puedo ir y revisar. Eso fue el domingo. Yo pensé, no, hasta el domingo me puedo quedar sin agua, pues solo me quedaban como 1.000 litros en el tanque. Entonces lo que hice fue ir toda la línea de la tubería y empezar a destapar los puntos para desairar. Pensaba que tal vez con eso ya se solucionaba, pero nada. El martes volvió el agua y quedamos sorprendidos. El tanque se llenó nuevamente y quedamos más tranquilos, pues no sabíamos qué podía pasar en caso de que se nos acabara para cocinar y los gastos normales de vivienda. Era la primera vez que llegaba el tanque a ese nivel. El viernes llegó el fontanero con la noticia de que ya sabía qué había pasado y por qué había quedado sin agua. Y era que se había hecho un pequeño cambio, pues mi vecino había comprado un punto de agua del acueducto y para hacer más eficiente el trabajo, habían dejado la misma manguera para los 2 puntos, el de él y el mío. El problema era que ese nuevo punto estaba antes que el mío y si él ocasionaba algún daño, yo era el que terminaba sin agua. Yo le dije, pero deberíamos haberme consultado esto, pues a mí me afecta esta decisión. Y él me dijo, patrona, yo solo recibo órdenes de los que manejan la administración del acueducto. Pensé que ellos le habían informado. Sin embargo, se me hizo muy raro que a usted no le hubiera llegado agua y por eso llamé al vecino. Y él me dijo que sí, que su trabajadora había cortado la manguera, pero que él no había tenido tiempo de ir a arreglarla. La verdad estaba muy molesta, pero más que con el vecino, con las directivas del acueducto por no avisarme de ese cambio. El fontanero se despidió y me dijo que cualquier acontecimiento le dijera. Duramos como 2 semanas más y nuevamente el tanque bajito. Entonces decidí llamar al fontanero y me dijo, yo creo que usted va a tener que ir a hablar con su vecino de manera personal, porque yo he visto que ahí, donde se ocasionó el daño, él ha desempatado la manguera para regar los cultivos de él y para llenar las canecas cuando va a fumigar. Él puso solo un neumático y cuando necesita agua, en esa parte de la finca la quita y así. Yo ya le hice una advertencia, pero la verdad, ese señor es problemático y hasta se me puso bravo. Me dijo que no fuera sapo. Es más, me dijo que por favor le dijera que saquen esas mangueras de la finca de él para evitar más problemas.
Yo le dije al fontanero: pero es que ustedes fueron los que decidieron hacer eso así. ¿Yo por qué tengo ahora que solucionarles el problema y sacar de mi plata para sacar esa manguera y pasarla por fuera de la finca de ese señor? El fontanero me dijo: como le dije, el problema es que la junta del acueducto le quisieron ayudar a ese señor y ahora usted es la perjudicada. Según entendí yo, el vecino ya había hablado con usted y que usted había aceptado poner el punto de él en su misma manguera y antes de su salida, que porque él le colaboraba y se llevaban muy bien. Me asombré y pegué un grito. ¿Qué? ¿Cómo así? Yo no he tenido problemas antes con ese señor y él sí me ha hecho favores como yo a él, pero en ningún momento hablamos de eso. Por favor, fontanero, acompáñame donde ese señor y aclaremos todo. El fontanero me dijo: no, yo por allá no voy. No me quiero meter en líos. Le encargo que si va, no me meta en nada de lo que hemos hablado. No quiero quedar como un chismoso. Le conté para que supiera lo que estaba sucediendo y tomara cartas en el asunto, pero yo no puedo involucrarme en eso. Le recomiendo que tome fotos si llega a ver algo anormal en la manguera o en el daño donde está para que tenga pruebas y pueda quejarse ante la junta del acueducto. La verdad me sentí sola, pero obvio, fui con mi esposo y el ayudante de la finca. Allá llegamos. Cuando el señor nos recibe con un «¡Por fin aparecen!», le dije: ¿cómo así? ¿Acaso nos estaba esperando hace mucho? Pues claro, ¿cómo no? Con una manguera rota en mi finca. Necesito que saquen esa manguera de mi finca. Me está haciendo daños. Le aclaré todo y me dijo: yo no sé, eso ya es problema suyo. Si quiere, hable con la junta, pero procure sacarme esa manguera lo más pronto posible, que no quiero que se me sigan haciendo charcos en los lotes. Le dije que en lugar de esperarme a que fuera, era mejor que él hubiera ido a hablar con nosotros para poder agilizar y darle una solución, pero que tampoco la solución era cortarnos el agua. Me dijo: señora, yo no lo he cortado la manguera. Mi trabajador sin querer la cortó cuando estaba guadañando y así va a seguir pasando si nos sacan esa manguera de ahí. Yo ya le había dicho al fontanero que le dijera a usted que viniera para que solucionemos esto. Y el fontanero me ha dicho que ustedes no le ponen atención y que no les importa. Yo le dije que iba a arreglar la manguera e iba a hablar con los directivos del acueducto para sacar esa manguera de su finca. Sin embargo, él seguía insistiendo que le quitara la manguera de ahí y si no, que me iba a empezar a cobrar por los daños. Nosotros quisimos arreglar por las buenas, hablando porque en realidad sacar la manguera y enterrarla por fuera de la finca de él salía por lo menos en unos 5 millones de pesos y no los teníamos en el momento. Le dijimos que por favor nos esperara, que íbamos a sacar la manguera de su finca. Él dijo: por favor y lo más pronto posible, en un tono ofuscado. De camino para la finca hablamos de quién podía tener la razón, pues había un teléfono roto en todo este cuento. El fontanero le echaba la culpa al vecino y el vecino a él. Los días pasaron y era el mismo problema con el agua, poquita entrada. Después de un mes de la charla con el vecino, duramos 3 días sin agua. Sabíamos que era el señor mandándonos mensajes. Nos tocó de nuevo ir, esta vez fuimos muy sigilosos. Dejamos el carro más abajo para que no se diera cuenta de que habíamos llegado y entramos rápido al tajo donde estaba el supuesto daño de la manguera y el muy descarado tenía llenando 2 tanques de 2000 litros de agua para seguro hacer su fumigación al cultivo. Rápido, tomé fotos y videos antes de que llegara. Decidimos ir a hablar con la junta directiva del acueducto y ellos nos dijeron que iban a revisar el caso, pero que lo mejor era nosotros que sacáramos la manguera de ahí porque estaba en la propiedad del vecino. Lo mejor es que intente hablar con él nuevamente y pedirle tiempo para hacer ese trabajo. Ellos muy diplomáticos cuando en realidad eran ellos lo que habían fomentado este problema. Con toda la rabia que teníamos y con la necesidad que nos llegara el agua, nos tocó ir de nuevo donde el viejo descarado, mala vibra. Le dijimos que la verdad no nos estaba llegando agua, que si por favor nos podía ayudar con el tema. Él dijo: vamos a ver, y fuimos hasta donde tenía el daño, la manguera, y estaba desempatada. Claro, él ya tenía los tarros para fumigar y me dijo: si ve, eso se desconecta y me está haciendo muchos daños en el cultivo. Mi esposo la volvió a unir y le dijimos al otro día que arreglábamos ese tema.
Hablamos con el fontanero para que suspendiera el agua y poder trabajar con esa manguera para dejarla bien sellada. Quedó muy bien sellada, pero el señor nuevamente nos dijo: necesito que me saquen esa manguera rápido. Le dijimos que estábamos completando la plata y que eso tampoco era tan barato. Pasaron 15 días, cuando de nuevo el mismo problema. Esta vez fue el trabajador de la finca para ver qué pasaba y nos contó que otra vez la habían dañado, que posiblemente con una guadaña o con un machete. A mí me hervía la sangre de pensar que el señor lo hacía solamente de mala gente, de mal vecino. Ustedes no se imaginan las veces que fuimos a hablar con él de buena manera, pero la verdad, ese señor era de muy mala fe, siempre grosero. Así que mi esposo, ya de lo cansado que estaba, me dijo: pidamos un crédito para completar la plata. Eso fue hace 6 meses después de todo lo que me dijo. Apenas terminamos el trabajo de la manguera, por deshonesto y por ser un mal vecino, tendrá su merecido, porque nadie se queda con los brazos cruzados mientras ve tantas injusticias. Hay que hacerlos valer. Hicimos el trabajo. Ese trabajo duró una semana, pues los trabajadores tenían que alzar la manguera, arreglar y después hacer las zanjas por donde se iba a enterrar de nuevo y que quedara bien profunda. El trabajo quedó muy bien hecho. La manguera tenía que salir por completo de una finca y eso era muchos metros, pero se logró al fin. No salió en 5 millones, sino como en 7 millones larguitos. Todo el arreglo. Mi esposo, después de una semana, decidió darle su merecido al vecino. Los sábados son días que la gente siempre sale a hacer su mercado. Casi nadie está en la finca. Me pidió que fuera al pueblo y que me cerciorara que la moto de él estuviera allá y que él estuviera haciendo sus cositas. Apenas recibió mi llamada de confirmación, salió para allá, para la finca de él, en el carro. Tenía 2 bombadas de espaldas llenas de glifosato, un herbicida que seca las plantas a las que se les caen las hojas. Quema todo a su paso. Pues aplicó esas 2 a toda velocidad en un cultivo nuevo de plátano. Las plantas se iban a ir amarillando con el tiempo y a la semana siguiente ya se veía totalmente amarillo. Pasados 5 días el señor llegó a nuestra finca muy bravo, diciendo que sabía que ese amarillamiento en el plátano no era más sino glifosato y que sabía que habíamos sido nosotros. Yo le dije: señor, respete y no venga a culparnos de sus desgracias. Si tiene pruebas, vaya a la fiscalía. De lo contrario, deje de injuriar a las personas. La verdad es que fuimos muy cuidadosos de que nadie nos viera y procuramos hacernos visibles en el pueblo ese día para evitar problemas. Nos amenazó y dijo que si él descubría que habíamos sido nosotros nos prepararíamos para una guerra. El cultivo se le secó totalmente y nos demandó porque habíamos tenido problemas con él antes por lo del agua y éramos los principales sospechosos. Nos citó en el juzgado, pero como ya saben, sin pruebas no pudieron hacer nada. Él igual nos declaró la guerra y estamos esperando poder vender la finca, pues la verdad no es vida así. Por mi parte les digo que no solo a la hora de comprar un terreno tengan en cuenta el agua, sino que los vecinos, que son clave para llevar la vida en paz en el campo.